Muy buenos días, amada iglesia. Qué hermoso es alabar al Señor. Qué hermoso es decirle, Señor, acá está mi vida para anunciar tu amor, tu salvación, para predicar a otros del gran amor de nuestro Dios. En esta mañana seguimos con nuestra serie acerca de misiones. No porque sea una serie que termina a fin de mes y bueno, nunca más nos acordamos de las misiones. En realidad nosotros somos una iglesia misionera. Nosotros como sede somos una obra misionera en este sector de la ciudad donde Dios nos ha puesto. Y en esta mañana queremos justamente hablar de lo hermoso que es llevar el evangelio a otros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Si quisiéramos hablar de lo que trataremos hoy, es del privilegio de ir a alcanzar a otros para Cristo y poder mirar el modelo de Jesús, el misionero divino. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Así que hoy queremos realmente expresar estas verdades del Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 10, por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias. El pasaje que hoy meditaremos está en Romanos 10, 13 al 15, y vamos a leer este pasaje que dice mucho de lo que el Señor espera de nosotros, como creyentes, como iglesia misión que somos. Dice Romanos, la carta de Pablo a los romanos, allí en el capítulo 10, verso 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos, por favor, acompañen en unas palabras de oración. Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, nos gozamos de saber que tú tienes un mensaje para nosotros hoy. Te hemos adorado, te hemos cantado y hemos deseado con el corazón decirte cuánto tú significas para nosotros, por la salvación tan grande que nos has dado. Ahora, Señor, al compartir tu palabra, permítenos compartirla con gracia, en la unción de tu Espíritu, y podamos abrir nuestro corazón a ella, y podamos responder al desafío que hoy tú nos planteas a cada uno de nosotros, a nosotros como iglesia, sede, Avenida del Ejército, en un día tan especial para esta tu iglesia. Señor, háblanos, Señor. Abre nuestro entendimiento a la voz de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Rebecca Piper es una escritora muy reconocida que escribe un libro Fuera del Salero. Y en este libro me llamó la atención mucho algo que ella dice o que escribe. Dice lo siguiente: cuando nuestra vida está gobernada por los mismos valores de vida de Jesús, la evangelización ocurre naturalmente. Voy a volver a repetir. Ella dice así: cuando nuestra vida está gobernada por los mismos valores de vida de Jesús, la evangelización ocurre naturalmente. Ahora, pero ¿cómo se logra eso?
podemos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso de los valores? ¿Cómo yo puedo estar gobernado por los mismos valores de la vida de Jesús? Ahora es importante decir que ni usted ni yo podemos por nosotros mismos lograr ese ideal y meta. Y lo maravilloso de todo es que, hermano querido, Dios lo sabe. Dios sabe que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos lograr ese ideal. Y qué lindo es saber que Dios no nos ha dejado solos. Jesús está en nosotros y está con nosotros. Y por el poder de su Espíritu Santo nos llama, nos prepara y nos motiva para el ministerio de alcanzar a las multitudes para el reino suyo, para el reino de los cielos. Ahora, vale la pena decir que en segundo lugar, debemos saber que Jesús nos da su poder y nos capacita para usar nuestros limitados recursos, para usarlos de manera ilimitada. Interesante, ¿no? Porque uno puede ver en la Biblia cuántas veces los limitados recursos de los discípulos, Dios los usa de manera ilimitada. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5.000? Habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, más o menos, los estudiosos calculan que habían más o menos unas 15.000, 20.000 personas, porque generalmente por cada hombre hay 2 mujeres y por cada hombre y mujer hay niños. Entonces, imagínense, ¿no? Y Jesús le dice, dale vosotros de comer. Y los discípulos se rompen la cabeza y ¿cómo hacemos para alimentar a tanta gente? Y Jesús les dice, ¿qué tenéis? Y lo único que ellos tenían eran un par de peces y 5 panes. Y esto es muy hermoso, saber que Dios nos da su poder y nos capacita para usar nuestros recursos limitados de manera ilimitada. Ahora, en tercer lugar, debemos decir que, o debemos saber que Jesús no solo no solo vive en nuestro interior, y escúcheme bien, mi querido hermano, sino que el Señor Jesús también es parte de las personas a quienes nos ha llamado a servir, a quienes nos ha llamado a alcanzar. ¿Por qué? Porque ellas son creadas también a imagen de Dios. Y cuando uno entiende esto, entonces uno se da cuenta que esas personas que están inmersas en su pecado, en su maldad, tienen la imagen de Dios allí, que necesita ser restaurada por el poder de Dios. Entonces, no solamente el Señor vive dentro nuestro, sino que también, de alguna manera, las personas a quienes nosotros queremos alcanzar son creadas a imagen de Dios. Entonces, Dios está muy interesado en restaurar esas personas. Ahora, todo lo mencionado hasta aquí nos muestra que ir a aquellos que necesitan conocer el Evangelio, las buenas noticias de Dios, es un inmenso privilegio que se le otorga a cada creyente en Jesucristo. De ahí que sean, como dice ahí la palabra, hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, sin duda alguna, queridos hermanos, el desafío que se nos plantea en esta hora es desear ser enviado y no solo enviar. Esto quiere decir desear yo mismo ser enviado a desarrollar la tarea ahí donde Dios me ha puesto, en medio de mi radio de influencia. En otras palabras, desear ir donde están aquellos que tanto necesitan y para ello no necesitamos cruzar el mundo. Basta con mirar a nuestro alrededor y nos daremos cuenta que hay tanto por hacer. Aquí mismo, hermanos, aquí donde Dios nos pone, en esta sede que Dios mediante pronto abriremos,
tenemos un territorio que alcanzar. Y esto, mis hermanos, no es otra cosa que llevar la presencia de Cristo ahí donde no está, mostrando que es Cristo ahí donde no se le, mostrando a Cristo ahí donde no se le conoce, llevando su imagen, llevando su carácter, llevando su amor, llevando sus cualidades, ahí donde no se le conoce. Y durante los siguientes minutos, queridos hermanos, quisiera que veamos 4 formas en las cuales podemos mostrar la presencia del Señor Jesucristo como ese misionero divino, ahí donde nos movemos, y de esa manera, a través de estas 4 formas, descubrir lo hermoso que puede ser el anunciar el Evangelio de Jesús y el ser enviado para esta tarea. De esa manera estaremos imitando al Señor Jesucristo, como decimos, el misionero divino, el misionero por excelencia. Y vamos a ver estas 4 formas que el Señor Jesucristo las muestra, las manifiesta de una o de otra manera. La primera de ellas es mirar a las personas como Jesús lo hace y como Jesús lo hizo. Muchas veces hacemos como que no vemos. Si las personas que nos rodean están lastimadas, fingimos que en realidad no les duele. Si las vemos solas, decimos que les gusta vivir así. Y la verdad es que Jesús quiere sanar nuestra visión. Jesús quiere cambiar nuestra manera de ver. Quiere que veamos a nuestro vecino o a las personas sentadas a nuestro lado en el autobús, en el microbús o en el aula de clases o en la oficina, no como alguien que nos interrumpe, sino como alguien que está ahí por designio divino. Hermanos amados, yo creo que es muy importante que pensemos en esto. Las personas que Dios pone a nuestro alrededor no están allí por casualidad. Están ahí porque de alguna manera Dios nos ha puesto en medio de ellos para que podamos irradiar su luz, para que podamos mostrarles quién es el Señor Jesucristo. Hemos cantado que queremos ser portadores de su gloria. Y cuando Dios nos pone en un medio y nos pone personas a nuestro alrededor, hermanos queridos, por alguna razón, por designio de Dios, las ha puesto a nuestro alrededor porque Él quiere cumplir un plan en la vida de ellos y, por supuesto, a través de nuestra vida. Jesús quiere darnos el valor, por ende, para acercarnos a estas personas. El Señor ha dicho que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, justamente para eso. Para ello, es preciso que hagamos 2 cosas importantísimas. 2 cosas. Primero, correr riesgos. Y segundo, no conformarnos con un conocimiento superficial de las personas. Nuevamente citando a esta autora de este libro tan lindo, eh, eh, Rebecca Piper, ella va a decir en su libro, un ingrediente esencial de la evangelización es dejar que las personas entren en nuestra vida, aunque esto nos produzca temor. Interesante, ¿no? Querido hermano, cuando se encuentra en una situación en la que cree que Dios lo ha puesto, entonces acepte el riesgo. Acepte el riesgo por el Señor, porque el Señor nos está poniendo ahí por alguna razón.
me gusta mucho. Un ingrediente esencial de la evangelización es dejar que las personas entren en nuestra vida, aunque esto nos produzca temor. Y hermanos, nos puede producir temor. Tenemos que reconocer que muchas veces tenemos temor. Temor a no saber qué decir, temor a no saber cómo responder, temor a de repente decir algo que no deberíamos decir. Pero, hermanos queridos, necesitamos aceptar el riesgo por el Señor. Pero hay una segunda cosa que debemos considerar. También dijimos que no debemos conformarnos con un conocimiento superficial de las personas que están a nuestro alrededor. Por ende, debemos ver más allá de las apariencias. Cuando está alguien a nuestro lado, generalmente los seres humanos somos así, ¿no? Miramos solo lo que está encima, pero no vamos más allá, ¿no? Y si hay algo que el Señor Jesús hizo siempre, fue ver más allá de lo que había en la apariencia superficial. Nunca debemos presuponer que determinada persona está cerrada a creer en Cristo. Y es lo que a veces nos pasa. A mí me pasa, ¿no? Si yo le hablo a esta persona, ¿qué me va a escuchar? Y no debemos presuponer esto porque por alguna razón Dios la pone allí. Todos, incluyéndonos ustedes y yo, tenemos necesidades. Sufrimos de carencias. Muchas personas a nuestro alrededor han sido lastimadas, a pesar de que pueden mostrarnos una cara de felicidad o una cara de triunfo, de éxito en la vida. Muchas personas han sido lastimadas y anhelan ser amadas, sentirse especiales. Lo que ellas necesitan es alguien que obre como Jesús y les rodee con sus brazos de amor y aceptación. Sí, mis hermanos, eh, permítanme compartirle, a mí me ha pasado a veces este mismo cuadro, ¿no? De mirar a alguien y llenarme de prejuicios o de solo mirar la apariencia externa y ver qué persona tan desenvuelta, qué persona tan exitosa en la vida. Pero cuando he aceptado el riesgo de hablarles del Señor, he podido descubrir que detrás de esa imagen aparente de éxito, de logros, hay una vida con profundas tristezas, necesidades. Hay una vida llena de frustraciones. Y es ahí donde Dios nos puede usar para extenderles el abrazo de Dios, de amor, de aceptación. Una vez conversaba con una chica en la calle y, y le decía, dentro de todo lo que le había compartido, le dije, Dios te ama y te acepta tal como eres. Y ella me miró y me dice, ¿tú crees que Dios me puede aceptar como soy? Y hay tanta necesidad de esto, hermanos. Tanta necesidad. Ahora, aquí hay algo importante que decir también. No debemos esperar nosotros mismos sentirnos sanados, porque probablemente también nosotros tenemos nuestras propias heridas emocionales, hemos sido lastimados en la vida y el Señor está en ese proceso de restaurar nuestro corazón, restaurar nuestras emociones, como Él lo hace porque dice que el que viene al Señor Jesucristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, sí, pero ese es un proceso de Dios que se llama la santificación. Y hay que decirlo, no debemos esperar estar completamente sanos nosotros para entonces ir luego a acercarnos a otros. Dios quiere que desde donde estemos podamos servir a otros con la posiblemente poca claridad que tenemos de nosotros mismos. Porque el Señor nos usará
y no se imaginan cómo podría usarnos el Señor. Y debemos preguntarnos, ¿cómo estoy interpretando las necesidades y el estilo de vida de mis amigos, por ejemplo? Cuando veo sus desarreglos que hacen con su vida, ¿qué digo? Simplemente digo que mal y me alejo, o trato de ver más allá de sus máscaras para descubrir que están en dificultades. ¿Puedo tener esa sensibilidad de ver más allá? Miren, hermanos, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro, pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es importante que las personas que nos rodean puedan escuchar del gran amor del Señor. Y por eso necesitamos mirarlas como Jesús lo hace o lo haría. En segundo lugar, la segunda forma de alcanzar a las personas es amar a las personas donde están, como Jesús lo hizo. Para que las personas empiecen a confiar en nosotros, debemos amarlas con la carga que traen con ellas. No podemos pretender que las personas cambien, entonces, para que entonces confíen en nosotros. No. Debemos amarlas tal como están, con sus cargas, con sus falencias, con sus muchas debilidades probablemente. Necesitamos aceptarlas donde están, sin comprometer, por supuesto, nuestros principios cristianos. ¿Te acuerdas del Señor Jesús y la mujer samaritana? Es muy interesante lo que encontramos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Permítanme mirarlo así de manera sucinta y dar una mirada panorámica a lo que Jesús hace con esta mujer. Jesús le amó a la mujer desde donde ella se encontraba, con sus cargas que traía a cuestas, y logró que ella confiara en lo que él como Cristo le quería decir. Es interesante porque, por ejemplo, dice que Jesús llega a la ciudad de Samaria y vio a una mujer cuando fue al pozo y le dijo, dame de beber. Jesús toma la iniciativa, acepta el riesgo y genera en ella una inquietud. Luego la mujer responde, ¿no? Se genera el diálogo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé beber, que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se hablan. Y miren lo que Jesús dice en el verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le deja una interrogante porque dice, ¿cómo es eso? La mujer tenía sus creencias religiosas. Ella le dice, si tú no tienes de dónde, con qué sacarla del pozo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Imagínense, ya está generando preguntas, interrogantes religiosas que ella ya tenía. Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Plantea el problema de la sed. Jesús no está tratando de cambiarla con su razonamiento, está alcanzándola desde donde ella se encuentra. ¿Y Jesús qué hace? Le ofrece una solución. El que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Interesante. Pero no termina ahí. Ella dice, Señor, dame de beber. Y el Señor le dice, pues bueno, antes de eso, pues ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Qué hace el Señor? La confronta, ¿no? Y la mujer le responde, Señor, no tengo marido.
Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que hoy tienes no es tu marido. Y miren cómo Jesús va llegando desde donde ella está. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús, ¿qué hace? Ubica a la mujer en su mensaje. Ya, la ubica. Porque de esa forma, cuando el Señor Jesús la mira desde donde está, la va ubicando en donde quiere que ella se encuentre para recibir el mensaje. Le dice, mira, ustedes adoran lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Jesús va desde donde está la mujer. No la atropella, no la atropella. Y hermanos queridos, nosotros somos llamados, estamos llamados a identificarnos con otros como lo hizo Jesús, sin necesidad de volvernos idénticos a ellos. No. Para lograr este cometido es importantísimo tener plena conciencia de cuáles son nuestros puntos vulnerables, porque yo no puedo incursionar en un lugar donde sé que podría caer, fracasar y ser arrastrado por la tentación. Muchos creyentes, en el afán de alcanzar a sus amigos no creyentes, han, han, se han visto en serios problemas sucumbiendo en su fe. Por eso es importante saber dónde estoy, desde donde yo estoy y desde donde están las personas a las que yo quiero alcanzar. Es muy importante reconocer nuestras limitaciones y dejar en esos casos, que otra persona asume el desafío de llegar a aquella persona. Pero si nosotros estamos en las condiciones, pues deberíamos hacer justamente lo que el Señor Jesús hizo. Ir a esa persona desde donde está y no desde donde quisiéramos que esté. Y esto me hace pensar en ese misionero divino, el Señor Jesús. ¿Qué hizo Él? ¿Y qué espera que aprendamos de Él para hacer nosotros lo mismo? En tercer lugar, la tercera forma, debemos amar a otros tal, escúcheme bien, tal como somos. Hemos dicho que debemos amar a las personas donde están, pero en tercer lugar debemos amar a otros tal como nosotros somos. ¿Y cómo es eso? Bueno, nuestro mensaje no es que tenemos todo bajo control. Nosotros no hablamos diciendo, tengo todo bajo control, ya toda mi vida cristiana, todo está bien, ya. No, tenemos todo bajo control. No, no tenemos todo bajo control. Pero conocemos a aquel que sí lo tiene. Y esto significa, hermanos queridos, que tenemos la libertad de ser nosotros mismos y también de fallar en algunas ocasiones, porque obviamente no tenemos el control de todas las cosas, pero sí conocemos al que lo tiene y del cual nos agarramos y buscamos seguir adelante cada día. Debemos permitir que Dios nos haga ser nosotros mismos para poder alcanzar a otros, para poder amarles como Dios nos ha amado. Mire, hermano, alégrese por el temperamento que Dios le ha dado y úselo para los propósitos de Dios. Algunos dicen, yo no sirvo para estas cosas porque mi temperamento no me ayuda. No, mi hermano, debemos amar a las personas tal como nosotros somos, desde donde nosotros estamos hoy. Alegrémonos por lo que somos y digámosle a la gente, también el Señor obró en mi vida y desde esta perspectiva te quiero contar quién es el Señor. Seamos auténticos, no seamos lo que no realmente somos. Seamos auténticos. De ser así, la gente lo percibirá y nos podrá escuchar
cuando somos auténticos. Cuando no lo somos, nos puede tildar de hipócritas, por supuesto. Y otro aspecto súper importante es el saber, o en todo caso, el aprender a escuchar, hermano. Cuando decimos debemos amar a otros tal como somos, debemos considerar este aspecto importantísimo. Debemos aprender a escuchar, así como Jesús lo hizo. Este es un arma poderosísima de compartir el amor de Cristo a otros. Y Jesús lo ejemplifica en su diálogo con el joven rico. Me encanta lo que dice Marcos 10:21. Pensando en el misionero divino, en nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:21 es la historia del joven rico. Ustedes conocen la historia. El joven viene y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y le dice, los mandamientos sabes. Y le narra los mandamientos. Y él entonces responde, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Imagínense, este joven totalmente moralista, totalmente entregado a cumplir lo que la ley decía. Y en el verso 21, Jesús mirándole, me gusta este detalle, Jesús mirándole, le amó, le amó. Mire, hermanos, ¿cuántas veces necesitamos amar a las personas tal como somos nosotros? Desde nuestra perspectiva humana, también amarles como Jesús les amó. Posiblemente el joven rico no respondió al desafío de Jesús, pero Jesús le amó, no lo enjuició, no lo censuró, lo amó. Y nosotros, desde tal como somos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de saber que no tenemos todo bajo control, conocemos a aquel que sí lo tiene. Y el Señor quiere que les amemos. Y la cuarta forma, para terminar, de hacer la obra y ser enviados y poder ser bendecidos con esa declaración, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, es siendo sal y luz, siendo sal y luz. Hemos hablado de esto en domingos anteriores en el Sermón del Monte. Y esta autora, que he leído un libro hace poco, de esta autora Rebecca Piper, va a decir, la sal no sala si no sale del salero. La sal no sala o no sirve, no va a salar si no sale del salero. La sal no sirve si no sale del salero. Parece una declaración de lo más lógica, ¿no? Pero es la pura verdad. Si usted o yo tenemos necesidad de sazonar una comida, necesitamos sacar la tapa del salero para que la sal salga, ¿no? Y así pueda esto suceder, ¿no? Si usted tiene el salero tapado y intenta sazonar o salar o condimentar una comida, no lo podrá hacer. Y aunque parezca tan lógico y tan evidente, es una verdad que nosotros debemos aprender como creyentes. No hay otra opción. Jesús nos ha dicho que todo creyente es sal y también luz del mundo. El cristiano que se mantiene aislado del mundo no está siendo sal como lo pide Jesús. Si la sal no sale del salero, no sala. Y la pregunta que cae de maduro, ¿cómo podemos ser la sal del mundo si nunca salimos del salero? El salero pudiera ser mi grupo de amigos cristianos, la iglesia, mi célula. El salero podría ser mi entorno totalmente cristiano. Pero hermanos queridos, somos sal y luz cuando marcamos la diferencia allí precisamente donde nos relacionamos con los que no
son creyentes. Somos sal y luz cuando marcamos la diferencia porque precisamente somos diferentes. Y cuando vivimos ante Dios como realmente somos. Y cuando esto sucede, hermanos queridos, cuando tú y yo vivimos la realidad del Evangelio de manera auténtica, genuina, sin apariencias, Dios mismo se encargará de cambiar el mundo en el que hoy vivimos. El mundo en el cual vives puede ser tu trabajo, tu centro de estudios, puede ser el barrio, puede ser tus amigos de la universidad, del colegio, que no necesariamente son tu grupo más cercano donde tú hoy posiblemente te mueves dentro de la iglesia. Dios nos ha puesto en lugares fuera del salero para salar. Ahora, meditar en todo esto nos muestra por qué somos eh, o por qué son tan hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Porque se convierten en los canales por medio del cual Dios muestra su amor, su compasión, su gracia, su misericordia y su grandeza como Dios. Un Dios interesado en cada ser humano, aunque éste piense que no es así. Dios está interesado. Yo conversaba la vez pasada con alguien, me decía, a Dios no le interesa el mundo. A Dios no le interesa que nos vaya mal. Y yo le decía, no es cierto. Dios está interesado en cada ser humano. Y querido hermano, para terminar, quiere que sus pies se vuelvan hermosos por anunciar el Evangelio a quienes le rodean, ya sea con sus palabras o su conducta diferenciada. Desea ser parte del gran plan de Dios para que Dios engrandezca su reino en medio de esta tierra y en medio de esta sede donde nos ha puesto. Dice Romanos nuevamente, Romanos 10, 13 en adelante, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué le responderemos al Señor en esta hora? Piense, piense mi querido hermano. ¿Qué le va a responder al Señor? ¿Quiere que sus pies sean esos pies hermosos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas del Evangelio? Quiera Dios que así sea. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por poder hacer una pausa en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque si alguien fue nuestro modelo, fue el Señor Jesucristo. Ese misionero de misioneros que bajó del cielo a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo hizo mirando a las personas con compasión. Y lo hizo, Señor, amándolas desde donde estaban. Y lo hizo, Señor, amándoles tal como eran y Él como Dios, hombre y Dios inmensamente grande. Y les amó siendo la luz del mundo, la sal, mostrándoles una vida diferente. Oh Señor, permítenos el privilegio, como hijos tuyos, de ser enviados, de ir ahí donde están las personas necesitadas, ahí donde tú nos has puesto. Danos el privilegio de ser portadores de tu gloria,
en donde quiera que nos movamos, sea nuestro trabajo, sea, Señor, en el microbús, sea, Señor, en nuestra familia, nuestro hogar, o de repente nuestros familiares eh, más cercanos o no tan cercanos. Señor, concédenos la gracia, la dicha de que nuestros pies sean hermosos, porque llevamos o anunciamos las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Señor, haz de esta tu iglesia. Haz de esta tu iglesia, sede Avenida Ejército, una iglesia que vaya y que alcance el entorno donde tú la has puesto. Permítenos ver tu obrar, Señor, salvando vidas, rescatando familias, hogares, niños, jóvenes, ancianos, matrimonios. Señor, danos como iglesia sede el regocijo de ser usados para extender tu reino en este sector de la ciudad. ¿Y por qué no, Señor? En todo Lima y en el mundo entero. Gracias, Señor. Aplica tu palabra a nuestras vidas, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.